Amigas y amigos, el otro día terminamos en estos cortos teológicos la temática referente a los dogmas definidos en la Iglesia Católica que no están en el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Y hoy vamos a seguir en esa línea, aun cuando el tema de la dimensión social de la fe, que va a ser ahora el tema, no es un dogma definido, porque no lo requiere. El dogma siempre es la explicitación de algo que no está explícito en la Escritura y es la conclusión después de un proceso de explicitación a partir de aspectos que están implícitamente en la Escritura. Pero resulta que esta dimensión social de la fe está explícitamente en la tradición recogida en la Escritura y que responde a la espiritualidad del mismo Jesús. Por tanto, no necesitaba dogmatizarlo como tal, sino solo redescubrir y hacerlo, mostrarlo actualmente, algo que está ya presente en la tradición que recoge la espiritualidad de Jesús, que son los evangelios y los textos del Nuevo Testamento y también del Antiguo. Ya. Por tanto, vamos a hablar de lo propio de la fe cristiana que está explícito en el cristianismo original, aunque no haya habido una definición dogmática, porque no la necesita, porque no tiene que explicitarse lo que ya está explícito en la Escritura, ¿no? En primer lugar, al hablar de la dimensión social de la fe, es la relación que tiene la fe con tomar en cuenta a los demás, la dimensión de alteridad que tiene la fe. Ya dijimos más de una vez, ¿no?, que Dios en sí mismo no es yo tú, es relacional, es alteridad. Dios es relación yo-tú, de padre-hijo e hijo-padre, ¿no? Su espíritu es relacional, ese es su único espíritu. En ese sentido, la fe coherente con lo que Dios es tiene que ser relacional o tiene que tener en su estructura profunda una dimensión social, salir de sí mismo, no ser una fe cerrada en su propio narcisismo. Ese es el tema profundo que hay aquí. Ahora, ¿qué es lo propio de la fe y dónde está ya su dimensión relacional? En afirmar que Dios es misericordia. Quizá la mejor expresión que hay en esa línea es la que recoge Lucas 6:36, ¿no? Sean misericordiosos porque Dios es misericordioso, ¿ya? Y misericordioso, la misma versión castellana que digo, es tener el corazón, cordia, hacia el mísero. Decidir en relación al mísero, al pobre, al miserable. ¿Me explico? Aquel que no tiene, digamos, un criterio que por un criterio mundano de conveniencia no me conviene decidir por él, no me aporta nada, no tiene nada que aportar. Es misericordia. Fíjense en la versión latina del Salmo 50, como pone, dice, miserere mei, el Salmo miserere, Salmo 50, ¿no? Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationum. Va repitiendo, tú eres misericordia, actúa tu misericordia para conmigo. Tú decides por el mísero que somos todos, ¿no? Dios es misericordia. Fíjense que el acento que está puesto en este tema, Dios es misericordia, está puesto en el corazón, no en la inteligencia y en el poder intelectual. Es la voluntad, el corazón que decide por el mísero, que se deja impactar por la necesidad del otro y del muy otro, de aquel que está lejano a mis propios intereses, el mísero, ¿ya? En hebreo es el tema de Lucas, sean misericordiosos porque Dios es misericordia. El hebreo usa el término Gesed,
sean hasidim, diría el hebreo, sean misericordiosos, porque Dios es Gesed. Gesed es misericordia, ¿ya? Incluso el texto de Éxodo 34:6, aquella teofanía en que Dios se le presenta a Moisés, yo soy el que soy, le muestra quién es ese que está presente, Yahvé o Jehová, ¿no? Yahvé. Entonces pone aquel atributo, yo soy Rab Gesed, dice el hebreo, muy misericordioso. Tengo muy misericordioso, como dice el Salmo 50, ¿no? Repitiendo misericordia por todos lados, ¿no? Es en esa línea que de los textos más antiguos, y quizá el texto del Nuevo Testamento más cercano, que recoge más la vertiente judía anterior, tanto que el supuesto autor de la carta de Santiago sería el Santiago obispo de Jerusalén, que desbancó a Pedro porque era familiar, ¿no? Pero dentro de esa tradición, el Santiago ya convertido al cristianismo, al judeocristianismo auténtico, ¿no? Después del Concilio I de Jerusalén, dirá en su carta lo siguiente: la religión pura e incontaminada ante Dios Padre consiste en atender a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, manteniéndose ajeno a los criterios mundanos, que son los criterios del poder y del poder discriminatorio, ¿no? Por tanto, la fe consiste en decidir por los huérfanos y las viudas, que era en el mundo bíblico el prototipo del marginado. No había ISAPRES, no había ningún apoyo social. El que quedaba huérfano o la viuda quedaba sola, eran los solos, ¿no? Los que no tenían nada que ofrecer, solo podían recibir misericordiosamente de otros, ¿no? Entonces el mismo Santiago, en este texto de la carta, dirá a continuación: ¿de qué te aprovecha si dices que tienes fe, pero no tienes obras de misericordia? Que son las obras, ¿no? ¿De qué aprovecha la fe si no tienes obras? ¿Ya? Y ahí hay el inicio de una crítica a cierta forma de entender la fe y la pertenencia a la comunidad creyente como una perspectiva ortodoxa. ¿De qué sirve que seas ortodoxo en la comprensión creyente si no actúas de acuerdo a lo que eso significa, si no decides misericordiosamente? Que eso es la fe. La fe, la forma de toma de conciencia que corresponde a lo que Dios es revelado en la espiritualidad del Jesús de Nazaret, es la misericordia, el amor gratuito, ¿ya? El decidir activamente por aquel por quien no conviene egocéntricamente decidir. Por eso Santiago añadirá: ¿de qué te aprovecha si dices que tienes fe pero no tienes obras de misericordia? Y entonces dirá: la religión pura es atender huérfanos y viudas, manteniéndose ajeno a los criterios mundanos, que es el poder discriminatorio, la selección natural, cómo funciona el mundo. El más fuerte se impone a costa del más débil. Pero Dios resulta que decide por el más débil, ¿ya? Y por tanto la fe, coherente con lo que Dios es, no es la eficiencia, sino la gratuidad. Y toda eficiencia ajena a la gratuidad no corresponde a lo que Dios es, aunque haya muchos signos religiosos. Por eso Santiago no pone en el concepto de religión ningún aspecto que llamamos religioso, sino que dice: la religión es atender a huérfanos y a viudas. Si hay eso, la piedad religiosa se sostiene, si motiva a eso. Si no hay eso, no sirve de nada la piedad religiosa, es una falsa religión, ¿ya? Y aquí está la temática que atravesará toda la historia del cristianismo, en la comprensión de la fe de una forma que tiende a verlo como una concepción intelectual, una forma ortodoxa, el correcto concepto creyente,
que es lo que se llamó la gnosis o el gnosticismo, el riesgo gnóstico de la fe convertirla en la ortodoxia. Cuanto más ortodoxo, mejor creyente. ¿Ya? Ese es un riesgo. Y el otro riesgo es, en la línea de lo que dice Santiago aquí, ¿de qué te sirve la fe si no tienes obras? Entonces el acento en las obras, que puede llevar, si se desconecta de la correcta fundamentación de esas obras, que está en que Dios es amor gratuito, ya, la correcta fe, ya, que es lo que se llamará el pelagianismo, el riesgo pelagiano. Considerar que son las obras las que salvan, las que corresponden a lo que Dios es. Unas obras que pueden generar voluntarismos eficientes sin fundamento, o sea, voluntarismo. El mero voluntarismo pragmático, con la pretensión de que vale tanto más alguien cuanto más eficiente es, que generó desde el comienzo movimientos de todo tipo ya eficientes, ¿no? Y en la modernidad también ha generado muchos pelagianismos de pretender que una fe es tanto mejor cuanto más eficiente, el riesgo pelagiano. Nos movemos entre gnosticismo y pelagianismo, ¿ya? Es lo que expresa Pablo también, pero fíjense cómo lo plantea Pablo en la famosa carta primera a los Corintios, capítulo 13, al comienzo. Si hablo a las lenguas de los hombres, e incluso las de los ángeles, pero no tengo amor, usa la palabra ágape, no tengo amor, voy como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los milagros y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, no soy nada, o no me sirve de nada. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿ya? El hogar de Cristo entero, y si entregara mi cuerpo para ser quemado heroicamente, pero no tengo amor, ágape, de nada me sirve. Y dice, ¿cómo de nada le sirve si dio todos sus bienes a los pobres, si se dejó quemar, qué sé yo? ¿Entienden? Y es que puede ser mero voluntarismo, la pretensión de que es el voluntarismo heroico el que salva. Eso es justamente por eso se llama pelagianismo. Un grupo de monjes africanos que, a partir de Pelagio, ese monje, consideró que era la eficiencia. Cuanto más extremo era la práctica de la fe, más valía. Y por eso se llamaban los ascetas. Askos en griego significa extremo, askos, y ethos, ética es el comportamiento extremo, los extremistas. La ética extremista, askos ética, ascética. Haciendo, incluso los padres del desierto, exagerando, digamos, su ética, a ver quién era más extremista en su comportamiento. Y ahí dice, no, eso sería pelagianismo. Hay que actuar, pero actuar con misericordia, no con exhibición ascética. Y por eso Jesús ahí remetía todo esto a la experiencia y la espiritualidad y al estilo de vida del mismo Jesús, no extremista, sino misericordioso. En esa línea chocaba a menudo él con extremistas puritanos, fariseos, ¿no? Y llegándoles a decir en aquella frase que remite a Jesús, o si no nadie se habría atrevido a ponerle en su boca, en el Evangelio, ya, cuando Jesús dice al puritano, las prostitutas les pasan delante en el reino de Dios, lo cual no significa viva la prostitución, significa viva la misericordia, la gratuidad. Y la prostituta, prototipo de pecador público, todo el mundo lo sabe, ella también, cuando siente que es objeto de misericordia, eso la transforma. Y eso es reino de Dios, descubrir que somos objeto de la misericordia divina, lo cual lleva a
motivarnos a actuar con misericordia. Y donde hay eso hay la correcta fe. Sean misericordiosos porque Dios es misericordia. Ahí están los textos de la experiencia y la enseñanza de Jesús, ¿no? El buen samaritano de Lucas 10, ¿no? Que contrasta un hereje, uno que tenía una falsa fe, según la mentalidad judía, y le preguntan, a ver, ¿dónde está la correcta fe? Y pone a Jesús como ejemplo un sacerdote, se supone especialista en la correcta fe, que va por el camino, después un levita, como un diácono permanente, y ambos llegan y se alejaron del camino cuando vieron una persona mísera, que estaba ahí, que la habían cogoteado, que diríamos aquí en Chile, ¿no? La habían atropellado. Y pasaron de largo por el otro lado del camino. Entonces ahí se bajó un samaritano, uno que tenía la falsa fe, y llegó ahí y se acercó. Y tuvo compasión de él y lo atendió compasivamente hasta el extremo de incluso poner dinero para que en el hostal lo trataran bien, ¿ya? Y en esa línea es que toda la experiencia de Jesús culminará en lo que recoge aquella parábola del capítulo 25 de Mateo, ¿ya? Cuando dice, como criterio único de la fe, el juicio final, lo llamamos esa parábola, ¿no? Como criterio último, dice, a ustedes para adentro, acertaron, su fe corresponde a lo que Dios es. ¿Por qué? Porque fue misericordiosa. Andaba desnudo y me vestiste. Estaba en la cárcel y no te corriste. Tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Y le preguntan, ¿y cuándo te hicimos esto? Siempre que lo hicieron a uno de estos últimos, ton elagistón, dice el griego, los últimos de todos, los más míseros, a mí me lo hicieron adentro. Y los que no lo hicieron le preguntan cuándo nos lo hicimos, siempre que no lo hicieron, a mí no me lo hicieron. Era una falsa fe, aunque rezaran rosarios y fueran a misa. Si no hay misericordia, no es fe, no corresponde a lo que Dios es, ¿ya? Ese es el fundamento de la fe, ¿no? Dios es amor misericordioso. Donde hay misericordia hay la correcta fe, que no es una gnosis, ¿ya? Sino que es una motivación de la libertad, un decidir por el mísero, tener el corazón hacia el mísero. Donde hay eso, todo lo que haya de motivación creyente en la cabeza, en el intelecto, que motive a esa decisión de misericordia, es correcta fe. Si no hay esa correcta fe en la misericordia, es falsa la teología, no está sustentado en la correcta teología, la correcta fe, en lo que Dios es. Que Dios es amor, no es poder, es amor. El poder es relativo al amor, no es lo que lo constituye. Dios es misericordia, es Gesed. Sean misericordiosos porque Dios es misericordia. No tengan poder porque Dios es omnipotente. Esa es la mala lectura. El corregir ese riesgo de una concepción de Dios como poder que justifica poderes, sacraliza el poder mundano, el corregir eso y tomar distancia de eso es lo que le costó la vida a Jesús. ¿Ya? Lo mataron por corregir el concepto de Dios. Dios no es poder, es misericordia. Bien, dejémoslo aquí. Eso es un tema que está en la experiencia original del cristianismo, atravesará toda la historia el problema entre gnosticismo y pelagianismo, y veremos cómo, el próximo día seguiremos, cómo eso se aterriza en formas históricas, lo que se ha llamado en la modernidad, cómo eso funda la doctrina social de la Iglesia, la dimensión social de la fe, o sea, la dimensión misericordiosa de la fe. De eso seguiremos hablando el próximo día. Que estén bien.